En el mundo de Docker Compose, las redes y volúmenes juegan un papel crucial para la comunicación y persistencia de datos entre contenedores. Las redes permiten que los contenedores se comuniquen entre sí, mientras que los volúmenes aseguran que los datos persistan incluso cuando los contenedores se detienen o se eliminan. En esta presentación, exploraremos en profundidad cómo definir y gestionar redes y volúmenes en Docker Compose, proporcionando ejemplos claros y concisos para facilitar su comprensión. Las redes en Docker Compose son esenciales para permitir la comunicación entre contenedores. Sin una red adecuada, los contenedores no podrían interactuar entre sí, lo que limitaría severamente la funcionalidad de las aplicaciones multicontenedor. Docker Compose facilita la creación y gestión de redes, permitiendo definir redes personalizadas que se adapten a las necesidades específicas de cada aplicación. Además, Docker proporciona varios controladores de red, como Bridge, Host y Overlay, cada uno con sus propias características y casos de uso. Docker Compose soporta varios tipos de redes, cada una diseñada para diferentes escenarios. Las redes Bridge son las más comunes y se utilizan para la mayoría de las aplicaciones multicontenedor. Las redes host permiten que un contenedor use la red del host, mientras que las redes overlay son ideales para aplicaciones distribuidas que requieren comunicación entre múltiples hosts. Definir el tipo de red adecuado es crucial para asegurar una comunicación eficiente y segura entre los contenedores. Para definir una red en Docker Compose, se utiliza la sección Networks en el archivo dockercompose.yml. Aquí se pueden especificar las redes que se crearán y sus configuraciones. Por ejemplo, una red bridge se puede definir de la siguiente manera: YAML networks, my_bridge_network, driver. Bridge. Esta configuración crea una red bridge llamada my_bridge_network, que los contenedores pueden usar para comunicarse entre sí. También se pueden definir opciones adicionales, como subredes y gateways, para personalizar aún más la red. Una vez definidas las redes, es necesario conectar los contenedores a ellas. Esto se hace en la sección Services del archivo dockercompose.yml. Por ejemplo, para conectar un contenedor a la red my_bridge_network, se puede usar la siguiente configuración: YAML services, my_service, image, my_image networks. My_bridge_network. Esta configuración asegura que el contenedor my_service esté conectado a my_bridge_network, permitiendo la comunicación con otros contenedores en la misma red. Es posible conectar un contenedor a múltiples redes si es necesario. Los volúmenes en Docker Compose son fundamentales para la persistencia de datos. Sin volúmenes, los datos almacenados en un contenedor se perderían cuando el contenedor se detiene o se elimina. Los volúmenes permiten que los datos persistan más allá del ciclo de vida de un contenedor, asegurando que la información crítica no se pierda. Además, los volúmenes facilitan el intercambio de datos entre contenedores, lo que es esencial para muchas aplicaciones multicontenedor. Docker Compose soporta varios tipos de volúmenes, incluyendo volúmenes anónimos, volúmenes nombrados y bind mounts. Los volúmenes anónimos son creados y gestionados automáticamente por Docker, mientras que los volúmenes nombrados son definidos explícitamente en el archivo dockercompose.yml. Los bind mounts permiten montar directorios del host en los contenedores, proporcionando una forma flexible de compartir datos entre el host y los contenedores. Cada tipo de volumen tiene sus propias ventajas y casos de uso específicos. Para definir un volumen en Docker Compose, se utiliza la sección Volumes en el archivo dockercompose.yml. Aquí se pueden especificar los volúmenes que se crearán y sus configuraciones. Por ejemplo, un volumen nombrado se puede definir de la siguiente manera: YAML volumes, my_named_volume. Esta configuración crea un volumen llamado my_named_volume, que los contenedores pueden usar para almacenar datos persistentes. También se pueden definir opciones adicionales, como el driver del volumen y sus parámetros, para personalizar aún más el volumen. Una vez definidos los volúmenes, es necesario montarlos en los contenedores. Esto se hace en la sección Services del archivo dockercompose.yml. Por ejemplo, para montar un volumen llamado my_named_volume en un contenedor, se puede usar la siguiente configuración: YAML services, my_service, image, my_image volumes, my_name_volume emoticono cara de disgusto _in container. Esta configuración asegura que el volumen my_named_volume esté montado en /pass /in container, dentro del contenedor my_service,
permitiendo que los datos persistan más allá del ciclo de vida del contenedor. Para ilustrar cómo se definen y utilizan redes y volúmenes en Docker Compose, consideremos un ejemplo completo. Supongamos que tenemos una aplicación web que consta de un servidor web y una base de datos. Queremos que ambos contenedores se comuniquen entre sí y que los datos de la base de datos persistan. El archivo dockercompose.yml podría verse así: YAML version, 13 services, web, image, web_image networks, my_network db, image, db_image volumes, db_data emoticono cara de disgusto /diagonal id /diagonal MySQL networks, my_network networks, my_network, driver, bridge volumes, db_data. Esta configuración asegura que el servidor web y la base de datos estén en la misma red y que los datos de la base de datos persistan. Al trabajar con redes y volúmenes en Docker Compose, es importante seguir algunas buenas prácticas para asegurar una configuración eficiente y segura. Por ejemplo, siempre es recomendable usar nombres descriptivos para redes y volúmenes, lo que facilita la gestión y el mantenimiento. Además, es crucial definir solo las redes y volúmenes necesarios, evitando configuraciones innecesarias que puedan complicar la arquitectura de la aplicación. También es importante revisar y actualizar regularmente las configuraciones para adaptarse a los cambios en los requisitos de la aplicación. Al trabajar con redes y volúmenes en Docker Compose, es posible que surjan algunos problemas comunes. Por ejemplo, los contenedores pueden no poder comunicarse entre sí si no están conectados a la misma red. En este caso, es importante revisar la configuración de redes en el archivo dockercompose.yml. Otro problema común es la pérdida de datos, que puede ocurrir si los volúmenes no están correctamente definidos o montados. Para solucionar esto, es crucial verificar la configuración de volúmenes y asegurarse de que los datos se almacenen en los volúmenes correctos. En esta presentación, hemos explorado en profundidad la definición y gestión de redes y volúmenes en Docker Compose. Hemos visto cómo las redes permiten la comunicación entre contenedores y cómo los volúmenes aseguran la persistencia de datos. También hemos proporcionado ejemplos claros y concisos para ilustrar estos conceptos. Como próximos pasos, se recomienda practicar la creación y gestión de redes y volúmenes en Docker Compose, aplicando las buenas prácticas y soluciones de problemas discutidas. Esto ayudará a consolidar el conocimiento y a preparar para escenarios más complejos en el futuro.